¿Cuál es la diferencia entre cómo estás, cómo eres? ¿Cuál es la diferencia entre ser y estar? Es un tema complejo. Vamos a intentar dar unas ideas básicas y útiles, prácticas. El conflicto entre ser y estar, el problema que tienen los estudiantes, la mayoría de las veces es en un uso específico. Ser o estar más palabra para describir una persona, una situación, una cosa. Un adjetivo. ¿Cuál es la diferencia entre María es bonita y María está bonita? La diferencia es que en mi cabeza, muy importante, María es una chica bonita y siempre, obviamente, siempre va a ser bonita. Mientras que, oposición, si yo digo María está bonita, en mi cabeza es hoy, especialmente, María está bonita. ¿Por qué? Porque lleva un vestido especialmente elegante, porque tiene el pelo de una forma que a mí me gusta, no lo sé. Pero en mi cabeza, hoy María está especialmente bonita. Y por eso digo, está bonita, porque esa característica es de hoy, de este momento, no solo general en este caso. Si digo, esa persona está amable hoy, es muy posible que esa persona normalmente no es muy amable. Normalmente no es muy amable, he dicho. ¿Vemos la diferencia? Está amable hoy, normalmente no es muy amable. Bien, esa es una idea. Segundo problema que tienen los estudiantes. Las gramáticas dicen ser usamos para características permanentes, estar para características temporales. Permanente, que dura siempre, temporal, que tiene una limitación en el tiempo. Eso hay que entenderlo siempre en la cabeza de la persona, no objetivamente. Ejemplo. María es estudiante en la universidad. María es una estudiante en esa universidad. Es una frase muy normal. ¿Va a ser María toda su vida estudiante en esa universidad? No. Pero yo he usado María es una estudiante. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo hablo, me parece que esa es una característica importante de María. Lo veo como su trabajo, como su profesión, y por eso digo es. Juan es maestro. No significa que Juan va a ser maestro toda su vida, pero en ese momento lo veo en mi cabeza como importante, como definición de la persona, como característica importante de la persona. Otro problema que hay es el siguiente. Ese gato está muerto. Ese gato está muerto. Y el estudiante dice, un momento, hemos dicho que estar se usa con características temporales y estar muerto normalmente es para siempre. Uno está muerto, punto. ¿Por qué usamos ahí estar más adjetivo para algo que no vemos como temporal? Porque es una estructura un poquito diferente. Se trata de estar más participio. ¿Qué significa estar más participio? Verbo terminar, participio terminado. Verbo ver, participio visto. Verbo solucionar, participio solucionado. Esos son los participios. Ese problema está solucionado. Ese problema está solucionado. Es una estructura concreta para expresar un resultado. Estar más participio. No tiene conexión con
permanente temporal. Son dos cosas diferentes, son dos situaciones diferentes. Ese es el problema con ser y estar. Los estudiantes aprenden ser permanente, estar temporal, y piensan que esa diferencia es para todos los usos de ser y estar. No, no funciona así. Ser permanente, estar temporal, funciona con flexibilidad para los usos de ser, estar más adjetivo. Cuando expresamos origen, usamos siempre ser. ¿De dónde eres? Soy de España. Cuando expresamos lugar, usamos casi siempre estar. ¿Dónde estás? Estoy en mi casa. Hay un uso para expresar lugar. Cuando un evento sucede, usamos el verbo ser. ¿Dónde es el concierto? El concierto es en el auditorio, pero es un uso muy específico de ser para expresar lugar. Tener lugar, to take place, tener lugar. Es un uso específico. En general, para expresar lugar usamos estar. Voz pasiva en español. Verbo ser más participio. Ha sido terminado. El proyecto ha sido terminado. Verbo ser en el perfecto, ha sido más participio terminado. Y ahí hay un problema con el estar terminado. El proyecto está terminado. El proyecto ha sido terminado. No te preocupes, si eres un estudiante de nivel inicial, olvídate de la voz pasiva en español, porque se usa poco en el lenguaje normal, cotidiano, se usa más en el lenguaje escrito y se puede aprender después. Si eres un estudiante de nivel intermedio, vale, voz pasiva con el verbo ser, la otra estructura, estar más participio. Bien. Ahora viene la parte práctica, con oraciones. Recuerdo otra vez, voy a mencionar otra vez los criterios, las diferencias, con algunos ejemplos de oraciones en inglés, en español, para que tú participes, para que tú digas las frases en español y compruebes si has comprendido la diferencia entre ser y estar. John is a doctor. Juan es un doctor. John is tired. Juan en español. Juan está cansado. My parents are old. Mis padres son mayores. My parents feel old today. They are old, but they feel today especially old. Mis padres están mayores. I see them as changed from before. That's why I say están. There has been a change. It's not permanent. James is very tall. Jaime es muy alto. But if I haven't seen James in 3 years and he's a teenager, it seems to me that he has changed, right? So I don't see that as permanent. So I say, wow, James is very tall now. Jaime está muy alto ahora. There has been a change. I see that as temporary. James is usually very nice. Jaime es normalmente muy amable, muy amable.
James is nice today. Jaime está amable hoy. And then we use ser to talk about the origin of a person. Where are you from? ¿De dónde eres? Where are your parents from? ¿De dónde son tus padres? And we use the verb estar to talk about where something is. Where are your parents? ¿Dónde están tus padres? Where is the book? ¿Dónde está el teléfono? Perdón, ¿dónde está el libro? If somebody calls us and he asks, where are you now? ¿Dónde estás ahora? How are you doing? ¿Cómo estás? What are you like? ¿Cómo eres? Why? What are you like? We ask about permanent characteristics, right? ¿Cómo eres? It can be physical characteristics, or it can be, we're talking about personality traits. What is your sister like? ¿Cómo es tu hermana? How is your sister doing? ¿Cómo está tu hermana? Ok, más frases para practicar. Where are your parents now? ¿Dónde están tus padres ahora? The coffee in that bar is very good. El café en ese bar es muy bueno. The coffee is hot. Now, at this moment, the coffee is hot. El café está caliente. Where is your sister Maria? ¿Dónde está tu hermana María? My friend James is a doctor. Mi amigo Jaime es un doctor. Lucia is angry today because she is tired. Lucía está enfadada hoy porque está cansada. Where are your books? ¿Dónde están tus libros? They are on the table. Están en la mesa. What is your mother like? ¿Cómo es tu madre? She is very patient and very nice.
Ella es muy paciente y muy amable. The teacher is not patient today. El profesor no está paciente hoy. No tiene paciencia hoy. No está paciente hoy. The teacher is usually very patient. El profesor es normalmente muy paciente.